¿Puede Jesús ser clasificado como socialista o capitalista? Bueno, seamos sinceros, ambos sistemas tienen fallas fatales. Es posible que haya un tercer sistema económico bíblico que con toda honestidad nunca se haya probado realmente. Al prepararme para este tema, pasé mucho tiempo leyendo artículos en línea, blogs, viendo videos de nuevas fuentes sobre el debate en curso sobre si Jesús era socialista o capitalista. Ambos lados usan la Biblia. Me sorprendió. Y a veces ambos lados se condenaron mutuamente por ser muy malos cristianos. El socialismo versus el capitalismo ya no es solo un debate político. En realidad se ha convertido en un campo religioso minado. La Biblia contiene mucha información sobre el cuidado de los pobres, el derecho a la propiedad, instrucciones sobre cómo administrar un negocio e incluso principios sobre cómo administrar su dinero. Pero, ¿esas enseñanzas se basan en el socialismo o el capitalismo? Antes de ver algunos de los pasajes, quiero ver un par de parábolas que se usan para apoyar la enseñanza del socialismo. Y descubrí que se usan en muchos lugares. Y otra parábola que se usa para enseñar el capitalismo. Hay algo muy importante que quiero que entiendas. Cuando Jesús caminó por la tierra, ni el socialismo ni el capitalismo existían como sistemas económicos. No existieron entonces. Al interpretar a Jesús, debemos ser conscientes de que su enseñanza se centra en los valores religiosos, sociales y económicos del reino de Dios. Él instruyó a sus seguidores sobre cómo vivir según los valores del reino de Dios en un mundo que no sigue los caminos de Dios. Y este sigue siendo el mensaje de Jesucristo para nosotros hoy. Bien, entonces, ¿se puede clasificar a Jesús como socialista o capitalista? Seamos sinceros, ambos sistemas tienen fallas fatales. Es posible que haya un tercer sistema económico bíblico que con toda honestidad nunca se haya probado realmente. Bien, en la profecía de Jesús en el Monte de los Olivos, Él da dos parábolas. Y estas se usan para apoyar que Él era socialista o para apoyar que Él era capitalista. Y he leído muchos artículos al respecto. Lo he visto muchas veces en videos. Veamos lo que Jesús dijo en estas dos parábolas. Se dan consecutivamente en la parábola de las ovejas y los cabritos. Lo que tenemos es que Jesús dice que cuando regrese, separará a las personas, ovejas y cabritos. Y hay un criterio que Él usa para hacer este juicio entre personas justas e injustas. Y esto es parte del criterio que Él usa. Él dice que estas personas habrán hecho algo especial para Él. Lo habrán alimentado y tuvieron cuidado de Él. Y Él les dijo: cuando tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Era un extraño y me acogiste. Estaba desnudo y me vestiste. Y estaba enfermo y me visitaste. Y yo estaba en prisión y viniste a mí. Y las personas justas dirán: ni siquiera sabíamos que estábamos haciendo eso. ¿Cuándo hicimos eso? Y Jesús dice: ciertamente te digo que como lo hiciste a uno de estos hermanos míos, a mí me lo hiciste. Y entonces, hay quienes usan esto para decir que Jesús, debido a esta conciencia que tenía de las instrucciones morales para cuidar a los pobres, esto enseña que Jesús era un socialista. Pero hay una parábola que da justo antes de esto y se usa para enseñar lo que algunos enseñan, que es exactamente lo contrario. Es la parábola de los talentos. Y en esta parábola lo que tenemos es un maestro que se va y reúne a sus sirvientes. Y él dice: me voy a ir por un tiempo. Entonces le da a uno de ellos 5 talentos, 2 talentos y uno de ellos 1 talento. Y él dice: mira, mientras me voy, ahora los talentos eran una medida de dinero. Eso es lo que eso significa en español, en el español antiguo al que se tradujo esto. Y entonces él les da estos talentos y se va y regresa. Y al que le dio 5 dijo:
Oh, mira, produje más. Aquí hay 10. El que tenía 2 dijo, produje más. Aquí hay 4. Sin embargo, el que produjo 1 vino a él. Y él le dice, Señor, sabía que eras un hombre duro, cosechando donde no sembraste y recogiendo donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en el suelo. Y mira, ahí tienes lo que es tuyo. Y este maestro, este señor, lo mira y dice, siervo malo y perezoso. De hecho, le quita el talento y se lo da al hombre que tenía 10 talentos. Y luego, y esto es importante, Jesús quiere que comprendamos que este es un principio espiritual, porque Él dice, echa al siervo no rentable en la oscuridad exterior. Bien, este se usa igual que el otro para enseñar un sistema económico político y decir, no, aquí estaba hablando Jesús del capitalismo. Bueno, veamos el tema de estas 2 parábolas. Y no habría escogido estas 2 parábolas para enseñar capitalismo o socialismo, pero se usan una y otra vez. Jesús presentó la parábola de los talentos con el reino de los cielos. Es como, este es su tema. El reino de los cielos es como... Y la parábola de las ovejas y los cabritos la introdujo cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Ambas parábolas se dan para enseñar el reino de Dios. No fueron diseñados para enseñar sistemas económicos modernos que ni siquiera existían en ese momento. ¿Qué está enseñando Jesús sobre el reino de Dios en estas 2 parábolas? La parábola de las ovejas y los cabritos, Jesús enseña a sus seguidores a mostrar compasión por aquellos que están enfermos, hambrientos y pobres. Jesús les dice a sus seguidores que es su responsabilidad cristiana ayudar a los necesitados de una manera muy personal y práctica. Observe, usted me visitó, me alimentó. Esto es muy personal. Ayudar a los indigentes y ancianos es un estilo de vida cristiano. En la parábola de los talentos, vemos que Dios da diferentes habilidades y diferentes oportunidades a las personas. ¿Para qué? Servirle. Es una parábola sobre la mayordomía de lo que Dios nos da. Y dice que somos juzgados por lo que logramos con lo que nos ha dado. Y eso significa espiritual y físicamente. Cada ser humano es diferente. Todos tenemos diferentes talentos y diferentes habilidades. Es interesante cuando estudiamos la vida y las enseñanzas de Jesucristo. Hay cosas que aprendemos sobre economía. En primer lugar, Jesús aceptó que las personas podían poseer propiedades. Y ves que Él no tiene ningún problema con eso. También aceptó que puedes ser dueño de un negocio personal. De hecho, piense en esto. Antes de su ministerio, Jesús era carpintero, dueño de una pequeña empresa. Así hizo el dinero. También vemos que Él enseñó que era una responsabilidad moral cuidar a las viudas y a los pobres. Quiero enfatizar esto. Este es un punto importante en sus enseñanzas. Toda persona tiene la responsabilidad moral de cuidar a los que tienen menos. También enseñó que la riqueza y el dinero podrían ser una barrera para estar en el reino de Dios. Y ese es otro gran impulso de sus enseñanzas. La riqueza y el dinero pueden evitar que sigamos a Dios. Y luego también dijo que esperaba que sus seguidores tuvieran un conjunto diferente de valores cuando se trata de codicia, envidia y riqueza. Mira lo que Jesús realmente enseñó y lo que vivió. ¿Sabes qué? Jesús enseña fuertemente contra la avaricia y la opresión de los pobres. También enseña fuertemente contra la envidia. ¿Sabes qué es la envidia? Es el descontento y el resentimiento porque alguien más tiene algo que quiero. La codicia y la envidia son problemas espirituales que infectan a las personas sin importar el estado económico que tengan. Cuando miras la vida de Jesucristo, es asombroso lo que ves. No tenía conflicto moral con el dueño de una pequeña empresa y ganar dinero con ello. También se convirtió en un predicador itinerante que caminaba de un lugar a otro con solo la ropa en la espalda, porque tenía mucho trabajo que hacer para enseñar sobre el reino de Dios. Él podría ser visto, y tú lo ves en la Biblia, comiendo en un banquete con gente rica.
también pasando tiempo con leprosos y con personas enfermas y desamparadas. Y lo verás ir al templo y voltear las mesas de los cambistas. Esas son muchas formas diferentes de abordar las cosas. No lo es. ¿Sabes por qué? En cada una de estas acciones, Jesús enseña sobre el reino de Dios. Sus acciones son un ejemplo de cómo aquellos que aceptan los valores del reino de Dios viven en un mundo que no es el reino de Dios. ¿Ha dado Dios alguna vez un sistema económico a los seres humanos? Mucho antes de abordar esa pregunta, déjenme contarles sobre la guía de estudio de hoy. El primer capítulo de esta guía de estudio es muy importante porque habla sobre el valor del dinero y la riqueza. ¿Qué significa espiritualmente? Realmente lo animo. Esto lo ayudará a comprender lo que Jesús enseñó sobre el dinero y la riqueza. Obtenga su copia gratuita escribiendo a la dirección que aparece en su pantalla o vaya a beyondtoday.tv donde puede leerlo ahora. Algunos dicen que podemos encontrar un sistema económico ordenado bíblicamente en el libro de los Hechos. Y aquí es donde algunos van a hablar sobre esto en Hechos 4. Entonces, Hechos 4. Y esto es lo que dice. Esto está hablando de la iglesia de Jerusalén. La iglesia primitiva de Jerusalén se unió y así es como funcionaba la iglesia. Dice: la multitud de los que creían eran de un solo corazón y una sola alma. Nadie dijo que ninguna de las cosas que poseía era suya. Tenían todas las cosas en común. Y con gran poder, los apóstoles dieron testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y una gran gracia estaba sobre ellos. Ni había nadie entre ellos que careciera. Para todos los que poseían tierras o casas, las vendieron y trajeron las ganancias de las cosas que se vendieron y las pusieron a los pies de los apóstoles y distribuyeron a cada uno según su necesidad. Es obvio que esta comunidad cristiana trabajó en conjunto de una manera única al compartir su riqueza. Realmente es un maravilloso ejemplo de unidad y amor. Ahora la pregunta es, ¿los apóstoles de Jesús ordenaron que este fuera el modelo económico para todas las comunidades cristianas? Quiero que realmente piensen algo. Este no es un modelo de cómo deben administrarse los gobiernos civiles. No es un modelo para un sistema económico. Se trata de cómo funcionaba una comunidad de la iglesia. ¿Funcionaron todas las comunidades eclesiásticas de esta manera? Si lees el resto de esto, lo que descubres es que hubo un hombre llamado Bernabé que trajo el dinero de la venta de su propiedad y se lo dio a los apóstoles y fue un estímulo para la iglesia. Y luego encuentras a otras dos personas, Ananías y Zafira, marido y mujer, que vendieron su propiedad, pero lo insólito es que trajo parte de ella para la iglesia. Ahora quiero que veas lo que están haciendo. Lo están trayendo a la iglesia. Y Pedro se enoja con ellos. Ahora aquí está el por qué. Pero Pedro dijo a Ananías: ¿por qué Satanás ha llenado tu corazón para mentirle al Espíritu Santo y retener parte del precio de la tierra para ti? Entonces, no lo dio todo. Se guardó parte de él para sí mismo. Pero note lo que dice. Si bien lo que quedaba no era suyo y después de que se vendió no estaba bajo su propio control, ¿por qué has concebido esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro le dice a Ananías que fue tu dinero, era de tu propiedad. Tenías el derecho moral de conservarlo o hacer con él lo que quisieras. Pero ¿sabes lo que hiciste? Mentiste. Los condenó por el pecado de mentir, no por el pecado de poseer propiedades. En ninguna parte del Nuevo Testamento se usa la iglesia de Jerusalén como modelo para organización de futuras iglesias. De hecho, si lees las cartas de Pablo y Santiago, están hablando con congregaciones que no viven de la misma forma comunitaria. Hay muchas instrucciones en los escritos de Pablo y en la carta de Santiago que tratan de la relación entre los ricos y los pobres en la iglesia. Las cartas no son sobre un gobierno civil, sino sobre la iglesia. También hay muchas instrucciones sobre la relación entre empleadores y empleados. Y recuerde que el Nuevo Testamento no tiene instrucciones sobre cómo organizar y administrar un gobierno civil. Entonces, si Hechos 4 no es un modelo obligatorio para las iglesias cristianas, ¿existe un sistema económico dado por Dios y la Biblia? De hecho, sí.
Dios dio un sistema económico a los antiguos israelitas en la Torá. Está contenido en la Biblia. Ahora lo que quiero hacer es tomarme unos minutos para ver algunos de los principios fundamentales de cómo funcionaba ese antiguo sistema económico y ver qué podemos aprender hoy. Antes que nada, todas las familias israelitas recibieron propiedades. Quiero que te imagines eso por un minuto. ¿Te imaginas un sistema económico en el que todas las familias tengan propiedad garantizada? Esa es la base del sistema. Y por supuesto, el mandamiento, no robarás, protege la propiedad privada. El sistema dado a los israelitas contiene numerosas leyes sobre cómo iban a funcionar las empresas privadas. Tenían que ser honestos en la forma en que trabajaban a sus clientes e incluso hay instrucciones sobre cómo tratar a sus empleados. Y bajo este sistema, todos tenían la responsabilidad moral de ayudar a las viudas, los ancianos y los pobres. Todos estos principios, estos tres principios de los que acabamos de hablar, se pueden encontrar en las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento. Pero hay algunos otros elementos de este sistema económico que son muy únicos. Una es que los agricultores tuvieron que dejar los rincones de su campo para los pobres. Piensen eso. Si algo se cayó del saco, tuvieron que dejarlo allí para los pobres, sino que los pobres realmente tenían que venir a buscarlo. No se lo llevaron. Tenían la responsabilidad de venir a buscar lo que se cayó. Que eres dueño de un campo y tienes que dejar parte del campo para los pobres. También es claro cuando lees el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que la pereza, que es una falta de voluntad para trabajar cuando tienes la capacidad de trabajar, es solo una falta de voluntad para trabajar. Se considera un delito moral. Busca la palabra perezoso en el libro de Proverbios y verás cuánto la pereza es considerada una deficiencia moral. Ahora, otra cosa que tenía ese sistema era el jubileo. Recuerde que cada familia tenía tierra. La seguridad económica y la unidad familiar estaban ligadas a la tierra. ¿Qué pasaría si una persona solo por malas decisiones o si fueran flojos y perdieran su tierra, tuvieran que venderla? Cada 50 años se declara el jubileo y suceden dos cosas. En primer lugar, todas las deudas personales fueron perdonadas. ¿Te imaginas lo que sucedería cada 50 años si toda la deuda de la tarjeta de crédito fuera eliminada? Es un restablecimiento del ciclo. Se detiene la pobreza perpetua. Todas las tierras de cultivo. Ahora en la ciudad todo era diferente, pero todas las tierras de cultivo tuvieron que volver a la familia original y las familias se unirían nuevamente. Piensen lo que esto significa. Una vez más, alguien toma una mala decisión, alguien se equivoca mucho, pierde su tierra, no la cuida, y eso podría atrapar a las personas en la pobreza. No, cada 50 años volvían y las personas que poseen esa tierra y la trabajaron, se la devuelven a la familia original. Otro aspecto sorprendente del sistema económico que Dios le dio fue que no podían cobrar intereses a los pobres sobre el dinero que les prestaron. ¡Wow! Nadie ha hecho eso nunca. Y también este sistema económico exigía a todos los israelitas que existiera lo que ellos llamaban el sistema de diezmo, en el que se daba dinero a los pobres, se les daba riqueza a los pobres para ayudarlos. Eso no significaba que podría elevarlos al mismo nivel, pero no murieron de hambre. Como puede ver, el sistema económico dado al antiguo Israel no es como cualquier sistema económico diseñado por los seres humanos, ¿verdad? Cuando Jesús regrese para establecer el reino de Dios en esta tierra, establecerá un sistema económico mundial similar al que Dios le dio al antiguo Israel. Seamos sinceros, usted y yo no vivimos en ese sistema económico, ¿verdad? Cristo aún no ha regresado. Entonces, ¿da la Biblia principios de cómo administrar el dinero del mundo de hoy? Y si lo hace, y quiero tomarme un tiempo para hablar sobre algunos principios bíblicos de cómo administrar el dinero en el sistema en el que vive hoy y están detallados en Administrando sus finanzas. Solo veremos algunos de estos. Entonces, lo que le animo a hacer es pedir su copia gratuita. Contáctenos en la dirección que aparece en su pantalla o vaya a beyondtoday.tv, donde puede descargar una copia para usted. Entonces, cuando Jesús regrese, establecerá un nuevo sistema económico mundial,
Usted y yo no vivimos en eso. Entonces, ¿puede ayudarnos la Biblia? Y sí puede hacerlo porque hay una serie de principios importantes que nos enseña hoy. El primero es obtener el control de su dinero estableciendo un presupuesto. Nunca obtendrá el control de su dinero hasta que sepa a dónde va, cómo lo gastas, y dentro de este folleto, dentro de la guía de estudio, se encuentran los medios para ayudarlo a establecer un presupuesto. ¿A dónde va su dinero? ¿Sabes lo que viene y a dónde va? Comienza con el diezmo y las donaciones caritativas, porque esos son principios sacados directamente de la Escritura. Pero luego tienes que pensar en todas estas otras cosas involucradas aquí. Tienes tu casa, tienes tus servicios públicos. ¿Piensas como electricidad, gas, agua, alcantarillado, basura? A veces ni siquiera pensarías en hacer estas cosas. Tienes comida, ropa, transporte, atención médica, todas estas cosas. ¿Cuánto gastas en recreación? Al final del mes, si le faltan 500 cada mes y gastas 700 en recreación, sabes que tienes un problema, ¿de acuerdo? Esto te ayudará a controlar eso. Ahora, lo segundo es que debe controlar su dinero al salir de la deuda. ¿Y sabes lo que eso significa? Debes renunciar de inmediato una vez para tener recompensas futuras. Y hay muchos programas excelentes basados en la Biblia que pueden ayudarlo a aprender a cómo controlar la deuda. Y mire algunos de estos porque ese es un gran problema que tenemos hoy. Ahora, los puntos más importantes que verás aquí son estos puntos prácticos. También tenemos que hacer que las prioridades de Dios sean nuestras prioridades. Tienes que hacer que las prioridades de Dios sean tus prioridades. Jesús explica las prioridades éticas de la economía en el Sermón del Monte. Y lo que voy a hacer es leer un par de estos versículos. Así que veremos el Sermón del Monte y solo leeremos un par de versículos. Hay más que esto. Pero esto nos ayuda a comenzar a comprender los estándares éticos establecidos por Jesucristo, porque es una cuestión de prioridades. Todo es una cuestión de prioridades. Y aquí dice, no acumules tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen, donde los ladrones entran y roban. Pero acumulen tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido destruyen, donde los ladrones no entran y roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Si el propósito de tu vida es conseguir cosas, entonces no es un propósito cristiano. ¿Ahora está mal tener algunas cosas? No, pero si ese es el propósito de tu vida, el que tenga más al final gana. ¿Qué significa eso? Que si ganas, tú mueres. Continúa y dice, nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o de lo contrario será leal a uno y despreciará al otro. No puedes servir a Dios y al dinero. ¿A quién servimos con nuestra energía, con nuestro amor, con nuestra vida? Si es dinero, bueno, no estamos siendo cristianos. Él dice, no te preocupes diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué deberíamos vestir. Porque después de todo esto buscan los gentiles, porque tu Padre Celestial sabe que necesitas todas estas cosas y luego le da prioridad. Pero busca primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas te serán añadidas. Eso es solo unos pocos versos recién sacados del Sermón del Monte. Piensa en esos versículos. Esas son las prioridades. Y esas prioridades incluirían, sí, usted puede ser dueño de una propiedad, puedes dirigir un negocio. Si no cuidas a los pobres, si no nos amamos, si no adoramos a Dios, no significa nada. No significa nada. Que no puedo evitar pensar en Salomón. Salomón fue el más rico de todos los reyes del antiguo Israel. Lo tenía todo. Tenía plata, tenía oro. Tenía la ropa más elegante, tenía palacios, tenía la mejor comida. De hecho, describe lo que tenía. Dijo que tenía todo lo que un ser humano podría desear. Y él dijo que, ¿sabes cómo era al final?
intentando aferrarse al viento. Era como tratar de aferrarse al viento. Dijo que era como agarrar el viento. El dinero y la riqueza pueden darle placer a la vida. Y eso no tiene nada de malo, no acumular cosas. Pero nuestra meta debe ser el reino de Dios. Y es por eso que realmente lo aliento a que solicite su copia gratuita de administración de sus finanzas. Escriba la dirección que aparece en su pantalla o simplemente vaya a beyondtoday.tv. Puede pedirlo, puede descargarlo, puede leerlo en línea, pero asegúrese de obtener su copia. Dado que el mensaje de Jesús fue fundamentalmente el reino de Dios, ¿cómo podemos comparar el sistema económico del socialismo y el capitalismo con lo que Jesús establecerá cuando venga? Bueno, la definición más simple de capitalismo dice que todo pertenece a individuos o corporaciones, ¿verdad? La definición más simple de socialismo es que es responsabilidad del Estado controlar todo e intentar crear igualdad. El fundamento de la economía cristiana se encuentra en un salmo escrito por el rey de Israel, David, donde dice: la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos los que viven en ella. Cuando Jesús establezca el reino de Dios en la tierra, reclamará la propiedad de todo, incluidos nosotros. Esa es la diferencia. Y enseñará a la humanidad la administración de lo que Dios le da a cada persona. Aquí está el mensaje económico de Jesús. Trabaja duro, disfruta la vida de la manera que Dios ha diseñado para que se disfrute. Cuida a las viudas y a los pobres, pero busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Contáctenos ahora para recibir el folleto gratuito que se ofrece en el programa de hoy, Administración de sus finanzas. Muchas de las parábolas de Jesús tienen que ver con el uso apropiado del dinero. La palabra de Dios está llena de instrucciones prácticas sobre cómo podemos usar mejor los recursos que nos ha dado. Puede comenzar a presupuestar con la plantilla incluida, que lo ayudará a realizar un seguimiento de sus gastos y avanzar hacia sus objetivos financieros. Escriba la dirección que se muestra en su pantalla. Cuando solicite esta ayuda de estudio gratuita, también le enviaremos una suscripción gratuita de 1 año a la revista Las Buenas Noticias. La revista Las Buenas Noticias le brinda comprensión del mundo de hoy y esperanza para el futuro. 6 veces al año leerá acerca de los acontecimientos mundiales actuales a la luz de la profecía bíblica. Contáctenos hoy para recibir su folleto gratuito, administración de sus finanzas, y su suscripción gratuita de 1 año a la revista Las Buenas Noticias, o visite el sitio beyondtoday.tv.